Hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes en este día muy especial. En medio del mundo en el cual vivimos, todos los seres humanos nos trazamos metas. Y el que no se traza metas, igual en algo empieza a crecer. Todos crecemos en algo, de forma intencional o de forma accidental, pero todos crecemos en algo. No solamente cumplimos más años, no solamente envejecemos, a algunos les crece el pelo, a otros se nos cae. Algunos están más flacos, otros estamos más gordos. Algunos se ponen más bonitos, otros crecen. A todos nos pasa algo, todos estamos creciendo. Algunos se han trazado como meta de éxito llegar el día en el que sus finanzas crezcan para tener más dinero. Otros se han trazado como meta de vida crecer en reconocimiento, en fama. Otros han trazado para su vida crecer en experiencia de acuerdo a una práctica que tengan, llámese deporte, especialidad, profesión. Todos estamos buscando crecer en ciertas áreas. No obstante, la Biblia nos enseña un área. Levante la mano derecha y diga un área. Fuerte, diga un área. Y esa área tiene algo particular. Y es que quien decide crecer en esa área va a crecer automáticamente en todas las demás. Hacerte más famoso no te hace necesariamente mejor persona. Hacerte más rico no te hace necesariamente mejor persona. En los últimos años de mi vida me he topado con gente que tiene riquezas en abundancia, pero tienen su hogar hecho pedazos, sus hijos en las drogas, familias completamente desintegradas. Y entonces llego a una conclusión, y es que tener plata no es igual a tener vida. Pastor, pero es que se facilitan muchas cosas. Desde luego, el dinero no es malo, pero sí es malo cuando no hay una estabilidad emocional, espiritual y conductual. ¿Por qué? Porque el crecimiento que no se genera dentro de un marco sano y dentro de un marco correcto puede hacerle daño a las personas. Permítanme usar un ejemplo para refrendar lo que le acabo de decir. ¿Alguna vez ustedes han visto a un actor famoso que fue muy famoso, alcanzó mucho prestigio, mucho dinero, pero tal vez en el caminar y en el avanzar de su vida cayó en las drogas, se metió en algo indebido, al punto de caer incluso hasta la indigencia, a un estado de falta de reconocimiento? Mi época no fue la de Nickelodeon, pero hace poco vi en las redes sociales la imagen de un actor que lo encontraron con 30 y pico de años en la calle, en un estado de indigencia, como un homeless en Estados Unidos, totalmente demacrado. Nunca supe quién fue él, pero sí pude ver una foto de su infancia cuando era un actor y ahora en su etapa de juventud adulta, completamente acabado. Diga conmigo, es bueno crecer. Diga, es bueno crecer, pero hay que saber crecer. Lo vuelvo a repetir, diga, es bueno crecer, pero hay que saber crecer. Así que el área que hoy te voy a enseñar en esta mañana es un área que va a ayudarte con el propósito de tu vida, con el plan que tienes, con la meta que tienes. Hoy te voy a enseñar por la palabra del Señor cómo crecer en sabiduría. ¿Cómo crecer en sabiduría? Es el mensaje que hoy vamos a hablar. Y para ello voy a invitarle que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo número 15, versos 31 al 33. Proverbios, capítulo número 15, versículo 31 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este año empecé a leer la Biblia en Reina Valera contemporánea, así que esa va a ser la versión que voy a utilizar. Proverbios 15, 31 al 33. Escuche lo que dice la palabra del Señor, por favor. El que presta oído a las advertencias de vida convivirá con sabios. Despreciar la disciplina es no apreciarse uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. El temor del Señor corrige y da sabiduría. Antes que honra, humildad. Amén y amén.
Y luego de leer este pasaje de la palabra, es inevitable decirles que ahí, en esos 3 versículos, el Señor me dio una palabra que compartiré con ustedes, en las que encontré 4 pasos para hacernos cada día más sabios. 4 pasos para que, así como tú estás tratando de crecer en algunas áreas en la sabiduría, llegue el punto en el que la gente pueda decir: verdaderamente este muchacho, esta muchacha, este hombre, esta mujer es una persona sabia. Que nadie tome en poco tu juventud, que nadie digas que es muy muchacho, es que ¿qué me va a dar a mí? Cuando tu boca se llena de sabiduría, cuando tu mente se llena de sabiduría, Dios va a hacer que en lugares donde te habían menospreciado, las personas se sorprendan por la gracia de Dios en tu boca. Vuelvo a repetirlo, y yo no sé quién toma esa palabra, pero la vuelvo a soltar. Cuando tu boca y tu corazón se llenen de sabiduría, Dios va a engrandecer lo que hace a través de ti, no para tu gloria, sino para la gloria del Señor. Yo quiero saber si alguien aquí puede levantar sus manos y decir: Señor, dame sabiduría, sabiduría en la calle, sabiduría en mi casa, sabiduría donde vaya. Cuando te llenas de sabiduría, Dios te abrirá puertas que a otros le estaban cerradas. Dígame amén si lo cree, y alabe a Jesús con ese aplauso fuerte. Sabiduría en nuestra vida. Entonces, cuando la meta es ser más sabios, muchas cosas empezarán a crecer. Déjeme hablarle del primer principio que le quiero enseñar, y es este: para crecer en sabiduría, lo primero que necesitamos es prestar oído a las advertencias. Repítalo conmigo, por favor, y tome nota: prestar oído a las advertencias. ¿Cómo crecer en sabiduría? Lea la pantalla: prestando oído a las advertencias. Proverbios 15:31 dice: el que presta oído a las advertencias de vida convivirá con los sabios. Mírenme a los ojos y escuchen lo que les voy a decir. La vida está llena de señales. La vida está llena de advertencias. La vida está llena de señales, de alarmas. La vida está llena de límites que nos recuerdan que hay zonas que se empiezan a transformar en zonas de riesgo. La primera vez que yo manejé en otro país, me sorprendió encontrarme con que las carreteras a los extremos tenían una serie de huecos en la vía, de modo que cuando una persona manejaba por largos tramos, allá como puedes colocar, específicamente hablo de Estados Unidos, velocidad crucero en el vehículo, el motor se amarra a una velocidad y va solo. Además de eso, el carro generalmente es automático, no tienes que tener ningún movimiento. Literalmente solo agarras tus manos del timón y te vas por carreteras rectas y muy largas. La mayoría de accidentes son porque muchas personas se duermen mientras manejan. Así que si tu carro se empieza a desviar, cuando el carro se sale de la línea, pasa por unas marcas en la carretera que hacen temblar tu carro para que te levantes y vuelvas a tomar el control. Eso es una advertencia. Esa advertencia te está diciendo: si sigues por este camino te vas a estrellar, si sigues por ahí las cosas se van a dañar. Y lo primero que me llama la atención de la Biblia es que dice que aquellos que logran prestarle atención a las advertencias de la vida se van a transformar en personas sabias. La mayoría de nosotros, cuando vemos una advertencia, no le prestamos atención. Pregúnteme por qué. Pregúnteme con chisme o no le digo. Porque la advertencia no es un pecado, la advertencia es un riesgo. Entonces, por ejemplo, te conociste con una persona, empezaste una relación con esa persona, y entonces empiezas a ver que en esa relación hay cosas que te empiezan a colocar en riesgo. Por ejemplo, te enamoras de un muchacho que vive solo, nunca está con nadie, en su casa permanece solo, y tú como jovencita decidiste guardarte en integridad para Dios, decidiste que le ibas a entregar tu cuerpo al que fuera tu esposo, pero ahora tu novio, que es soltero y que además vive solo, te dice: ¿por qué no vienes y me visitas? Y entonces usted dice: bueno, pero no vamos a hacer nada malo. Y puede que no hagan nada malo, pero respóndame mirándome a los ojos: ¿es un riesgo para fallar, sí o no? Sí. Aquí es donde empieza la sabiduría.
Si yo sé que hay riesgo, lo evito para no caer y no meter las patas en cosas que luego me pueden costar muy caro. La gente sabia logra discernir dónde hay riesgos. Y le regalo aquí una frase que es esta: si no aprendes a considerar una advertencia, al final te va a doler haberla ignorado. Hay personas que vieron riesgos en situaciones y nunca le prestaron atención a la advertencia. Tal vez apareció una mamá, un papá, un líder, un pastor a decirte: hijo, eso no te conviene. Es mejor que hagas un alto con esto. Es mejor que no sigas insistiendo en esta situación. Es mejor que no hagas ese negocio. Es mejor que no metas tu dinero en esa inversión. Mira, eso es delicado. No todo el mundo te va a hacer bien. Hay personas tramposas, pero la gente que ignora las advertencias tiene una particularidad: cuando alguien le advierte algo, le entra por aquí y le sale por acá. Porque el que ignora las advertencias siempre minimiza los riesgos. Dice frases como: esto no pasa nada, ¿qué va a pasar? Yo lo puedo manejar, otros lo han hecho. Y ustedes no se imaginan cuántas personas he tenido que atender en mi vida que se metieron en problemas terribles, no porque dijeron: ay, yo no sé a qué horas esto pasó. ¿Sabe a qué horas pasó? A la hora que decidieron ignorar las advertencias de la vida. ¿Quieren escuchar una historia de algo que me pasó a mí? Sí. Y así no diga sí, igual se la voy a contar porque es mi prédica. Yo tenía 18 años de edad. Estaba terminando mi primera carrera de estudio. Yo quería ser psicólogo, pero no pude estudiar psicología. Pagué con mucho esfuerzo el PIN, que se llama en mi ciudad, para inscribirme en la Universidad del Valle y estudiar psicología. Gané como uno de los 100 mejores exámenes del IFEX de todo el Valle del Cauca. Yo dije: tengo la bendición de Dios, ¿cómo no voy a quedar? Me inscribí, pagué el PIN, conseguimos el dinero prestado porque ni para el PIN había. Y cuando por fin me inscribí en la universidad, a los días me llegó la cruenta noticia de que no había pasado. En ese momento me dio mucha tristeza porque yo le había orado a Dios por eso. Yo dije: yo voy a salir adelante si logro estudiar. Mi papá es el único que trabaja en mi casa. Él es albañil, es constructor. Y una cosa es ser constructor en ciertos países y otra cosa es ser albañil en este. Este no es un país donde se pague muy bien ese trabajo, aunque es un trabajo muy difícil. Mi papá de hecho no pudo estudiar. Mi mamá es ama de casa. Yo dije: la única para salir de pobres es que yo estudie en la universidad de psicología. Como no lo pude hacer, entonces una tía de allá, de otro país, tía de mi mamá, dijo: pues yo le pago al niño un técnico para que haga otra cosa. ¿Cree usted que yo quería ser técnico? Pregúnteme si yo quería. No, yo quería ser profesional. Pero literalmente no estaba en lo que quería, estaba en lo que me alcanzaba. Porque a veces la vida es así. A veces la vida no te abre puertas en lo que quieres, sino en lo que alcanza. Y algo te quiero decir: que entres en lo que alcanza y no en lo que quieres, no significa que Dios no va a hacer lo que Él planeó contigo. Que entres en una área que tal vez no era lo que tú soñabas, pero es lo que alcanzó, no significa que Dios haya abortado el plan. Tal vez entrarte ahí es parte del plan de Dios. Porque la única opción y mi plan B era estudiar técnico en comunicación social. Ya que no saben, fue ahí donde aprendí a editar videos, fue ahí donde aprendí a editar audios, fue ahí donde aprendí a manejar cámaras. Y hoy por hoy, muchos años después, es con eso que predico la palabra al mundo entero en muchos lugares. Lo que para mí era un desprecio, era una herramienta que Dios iba a usar más adelante. Porque así es Dios: cuando tienes propósito, nada es casualidad. Cuando tienes propósito, nada es un accidente. Cuando tienes propósito, las puertas que Dios te abre son para eso, y las que te cierra también. Propósito. Entonces, como había estudiado comunicación, me conseguí trabajo en un canal de televisión regional. Cabe aclarar, regional. Los canales regionales no los ve casi nadie, pero era un canal regional. Entonces yo estaba trabajando ahí. Recuerdo que servía en la iglesia, trasnochaba para hacer las ediciones de los videos. Y un día me entró una llamada al celular. Por esos días se había puesto de moda las llamadas extorsivas, personas que llamaban a robar a las personas. Y recuerdo que en
en el trabajo nos hablaron acerca de esto y nos dijeron: tengan cuidado, muchachos, no reciban toda clase de llamadas. Yo tenía 18 años. ¿Hay algún joven aquí que tenga 18 años? Levante la mano para que yo verlo. Levante las dos para que se vean más, por favor. Muy bien. Yo estaba como ustedes, 18 años, empezando a vivir, pero siendo un adulto colombiano. Me entra una llamada mientras yo estoy editando y la llamada dice de la siguiente manera: habla el señor Juan Pablo. Yo dije: sí. Y dice: señor Juan Pablo, sí, acaba de ganarse una moto. Y la gente aplaudió. Señor Juan Pablo, estamos en vivo por la emisora, no sé qué. Y yo: ay, sí, gracias. Y me dice: solamente tiene que hacer una cosa, señor Juan Pablo. Y empieza a sonar una música al fondo. Empieza a sonar y me dice: señor Juan Pablo, solamente necesitamos que usted consigne un dinero que va a ser para los papeles de la moto. Señor Juan Pablo, cuénteme cómo se siente con el premio de la moto. Yo le dije: yo me siento feliz porque yo le estaba orando al Señor. Imagínese, yo en esa emisora dice: yo estaba feliz orando por una moto. Gracias por lo que me han dicho. Y me empecé a emocionar. Mis compañeros de trabajo me dijeron: ¿qué pasó? Yo les dije: shh. Y me dicen: señor Juan Pablo, usted puede, mire, necesitamos que lo consigne a esta cuenta. Yo dije: ya mismo. Me fui. ¿Usted cree que yo tenía la plata? No. Pregúnteme si tenía la plata. No. Pregúnteme con chisme. No la tenía. Pero fui donde el jefe y le dije: jefe, necesito que me haga un favor. Usted me puede adelantar 500,000 pesos de la quincena. Yo se los pago, descuéntemelos. Claro que sí, mijo. O a un buen trabajador se le abren puertas. Yo era muy buen trabajador, me dieron el dinero y salí. Y mis amigos me decían: ¿para dónde vas? Yo: y me fui a un lugar donde uno hace esas consignaciones, como esos puntos de pago. Y me fui, hice la fila emocionado. Y ellos me dicen: lo vamos a llamar en 10 minutos. Y la gente volvió a aplaudir. Yo haciendo la fila con mi platica. Cuando finalmente la consigné y me dicen: listo, señor Juan Pablo. Le dije: listo, perfecto. En cuanto nos entre lo llamamos. Colgaron. Y hasta el día de hoy la moto nunca apareció. Pero yo sigo esperando. Esperando qué llave. Lo tumbaron. ¿Y sabe por qué? Por no prestarle atención a las advertencias de la vida. Pastor, ¿se necesita ser tonto para caer en eso? No. Se necesita estar emocionado. Helen Fisher es una antropóloga, socióloga, experta en el comportamiento humano, y dice que las emociones tienen la posibilidad de generar, las emociones altas de alegría tienen la posibilidad de generar un estado de inflamación en el cerebro que impide que el ser humano haga un uso correcto de lo que ayer hablábamos, de la corteza prefrontal. Estás tan emocionado que solo piensas en el placer, en la alegría y en el momento que estás viviendo. Entonces no logras medir los riesgos, no los mides. ¿Por qué? Porque la emoción te nubla. Estás a punto de caer en fornicación. Estás a punto de desperdiciar tu dinero. Estás a punto de echar a perder todo lo que has construido. Pero la emoción te nubla y no te deja pensar, porque te dice: la vida es una sola, tienes que vivirla. Y hay gente aquí que no es que Dios no le habló, Dios sí le habló, pero como estaban tan emocionados, no prestaron atención a las advertencias de la vida. Dele un codazo al que tiene al lado y haga: le regalo esta frase que dice: cuando percibas un riesgo y no sepas qué hacer, pide consejo a personas sabias. Cuando notes que algo te está metiendo en riesgo, no te confíes, pide consejo. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si cuando me hacen la llamada de la moto, a mi compañero de trabajo que me dijo: ¿qué pasó?, yo le digo: espérate, es que me gané una moto y tengo que consignar una plata? ¿Qué hubiera pasado?
Él me hubiera dicho, no hagas eso. Pero yo, ¿por qué? No, no lo hagas. Porque el emocionado soy yo. Él no está emocionado. Su cerebro funciona a cabalidad. Por eso las advertencias de la vida generalmente nosotros no las logramos percibir. Necesitamos otras personas que puedan hacernos ver lo que en nuestra emoción nosotros no estamos viendo. Lo que mata a muchas personas en sus más grandes errores es el silencio y la soledad al tomar decisiones. Yo creo que, a mí me parece que, yo pienso que hoy vengo a decirte, aprende a tomar decisiones basándote en el consejo. Y si alguien te hace ver un riesgo que no es bueno, no te metas. Pero muchos de nosotros, cuando nos dicen no, buscamos la manera de volverlo un sí. Y hay gente que terminó dañando todo en su vida porque le dijo sí a lo que Dios les dijo no. Trataron de abrir puertas que el mismo Dios les había cerrado. Fueron a buscar a personas que Dios les había sacado de la vida. No es que Dios no lo quiera ver bien a usted, sino que hay gente tan terca que no se está dando cuenta que por no prestarle atenciones a los riesgos y a las advertencias de la vida, están echando a perder lo que el Señor les ha dado. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero vine a decirte, si Dios te muestra, no tengas miedo de cerrar un capítulo que Dios te está diciendo que no te conviene. No tengas miedo de sacar de tu vida personas que Dios te está mostrando que no te conviene. No te dé miedo renunciar a lugares que Dios te está mostrando que no te conviene. Cuando Dios te saca de lo que tú querías para llevarte a lo que Él quería, lo que tú querías se llaman tus planes, y lo que Dios quiere se llama su propósito. Tus planes van a llegar a un lugar, pero el propósito es eterno. Alguien grite mi amén si me está entendiendo hoy aquí. Aprende a escuchar a Dios. Si va a aplaudir al Rey, dele con ganas, por favor. Sabiduría. Sabiduría. Vamos con el segundo principio: obedeciendo la corrección. Tome nota, por favor. Obedeciendo la corrección. ¿Cómo crecer en sabiduría? Lo primero que le enseñé es prestando oído a las advertencias. El segundo punto que voy a tratar es obedeciendo la corrección. Permítame remontarme a la base de este mensaje, que es la palabra del Señor. Y dice Proverbios 15:32 de la siguiente manera. Póngamelo ahí. Despreciar la disciplina es no apreciarse uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. Ahí está. Léalo conmigo. Despreciar la disciplina es no apreciarse uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. La corrección, mírenme a los ojos, es un validador de obediencia, pero también es un validador de carácter. Levante la mano todo el que lo han mandado a hacer algo chévere, bonito y cómodo. ¿Me puedes ayudar con esto? Y tiene esas cualidades. Es chévere lo que me mandaron a hacer, es cómodo lo que le mandaron a hacer y es bueno. Levante la mano los que los han mandado. Que por ejemplo le dicen: hijo, le traje una hamburguesa, vaya cómasela por favor. Esa que a usted le gusta, doble carne, con tocineta, con papitas. Hay uno hablando de comida hasta ahora. Jehová me reprenda. Se la traje con Coca-Colita como a usted le gusta, mi amor. En un vaso, con hielo, el vaso suda. Y le traje postre de ese que a usted le gusta. Ese, ¿cómo se llama esa cosa? Café. Brownie con helado y salsa de aleluya. Que en el cielo haya brownie, Padre, por favor. ¿Usted cómo va y se come eso? Se lo come contento. ¿Dónde están los hermanos mexicanos? Levánteme la mano, los hermanos mexicanos. Eso. Te traje tacos al pastor con harto chile y horchata. Yo también conozco. Y bastante limón y cebolla picada para que con ese aliento mate cuanto demonio usted le hable. Ay. Usted va y se lo come contento. ¿Por qué? Porque le están mandando a hacer algo que a usted le gusta. ¿Cómo va usted a saber que alguien es obediente? ¿Cuando hace lo que le gusta o cuando hace lo que debe hacer aunque no le guste? Correcto. Por eso la corrección es un validador de obediencia.
Muéstrame cómo reacciona una persona cuando lo corriges y te mostraré qué tan obediente es. Vuelvo a repetirlo. Muéstrame cómo reacciona una persona cuando tú lo corriges y te mostraré qué tan obediente es. Todos pueden decir de dientes para afuera que son obedientes, pero la verdadera obediencia se prueba cuando te mandan a hacer algo que tal vez tú no estás de acuerdo, no te parece, no te gusta, no es lo que tú quieres. Ahora, lo interesante de esto, y quiero que me prestes atención, es que la Biblia conecta la corrección con la sabiduría. Es más, dice literalmente la palabra esto: corrige al sabio y aumentará su saber. Repitan ese verso conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Corrige al sabio. Fuerte conmigo. Corrige al sabio y... ¿Cómo que corregir al sabio? ¿No se supone que el sabio es el que se las sabe todas? No. El sabio es aquel que siempre está aprendiendo. El sabio es aquel que dice: si esto no me conviene, lo voy a cambiar. El sabio pide consejo. El hombre más sabio registrado en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se llamaba Salomón. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 y 12, cuando habla de la degradación de él y luego la posición del reino a través de su hijo Roboam, dice que cuando Roboam llegó al reino, los consejeros de su papá le dieron consejo a él. ¿Qué? El hombre más sabio tenía consejeros. O sea que ser sabio no es alguien que levita, gravita y a nadie le pide. No, el sabio sabe aprovechar el conocimiento, la perspectiva, la óptica de las demás personas, pero también la corrección. Necesitamos ser corregidos. A veces estamos metidos en cosas que se nos mete la cabeza y por ahí es, y eso es lo que quiero. Y la corrección es la que nos permite abrir los ojos y mirar algo diferente a lo que nosotros pensábamos. El problema es que la corrección no siempre es cómoda. No obstante, vuelvo a repetírselo, la corrección valida tu obediencia y mejora tu carácter. ¿Alguien está escribiendo? Escriba, por favor. La corrección valida tu obediencia y mejora tu carácter. Yo sé que no todo el mundo sabe corregir. Sé que algunas personas corrigen con sabiduría y sé que otros no lo hacen con sabiduría. Pero nunca pierda la corrección como una oportunidad para validar tu carácter. En estos días estaba yo haciendo algo en la iglesia. Estábamos sirviendo en algo. Y dentro de todas las personas que estaban ahí, présteme atención, dentro de todas las personas que estaban ahí, había un señor que era mayor que yo, no solamente en edad, sino también en autoridad. Y de repente yo estaba cargando unas sillas para ponerlas en un lugar, y este hombre que tiene más edad y más autoridad, también estaba cargando unas sillas. Me dice con voz muy fuerte delante de muchas personas: no, ahí no pongan esas sillas. No te lo reveló ni carne ni sangre mía. 1, 2, 3, todos, everybody. ¿Qué hizo? Con ese peso de esas sillas y el peso de las palabras, le dije: bueno, Señor. Y me llevé las sillas. Y mientras caminaba dije: yo tengo carácter, yo tengo carácter, yo tengo carácter, yo tengo carácter. Y uno de mis discípulos que estaba ahí me dice: pastor, ¿cómo le habló de feo? Y le dije: él es una autoridad y la autoridad se respeta. Pastor, pero esa no es la forma. Tienen toda la razón. Hay gente que no sabe corregir, pero que alguien no sepa corregir no me va a quitar a mí mi sabiduría. Mi silencio hizo que el que quedara mal fuera él, no yo. Cuando eres sabio, te vas a dar cuenta que aunque algunas personas no saben hablar, tú sí sabes reaccionar. Que aunque algunas personas no saben pedir las cosas, tú sabes reaccionar. Que aunque algunas personas se descomponen y no saben reaccionar, el sabio dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero necesito que salgas de este lugar no siendo más valiente, sino siendo más sabio. Donde hay sabiduría, habrá bendición del Señor. Pastor, ¿y
qué pasó después? Antes de irme de la iglesia, el mismo hombre que me habló así, me abrió la puerta para yo salir por el parqueadero y me dijo: mi hijo. Le dije: Señor, discúlpeme por haberle hablado así, es que estaba estresado con estas sillas y estas cosas. Y yo le dije: tranquilo, usted de mí siempre tendrá respeto por su autoridad y por lo que es. Gracias por eso. ¿Cómo cree que me sentí? Tranquilo. Porque cuando usted no se enfrenta, sino que deja que Dios lo defienda, Dios sí sabe defender a aquellos que sueltan las armas y dicen: no es mi batalla, es la del Señor. Pero para llegar a ese nivel no necesitas tener más rabia, más fuerza, más ímpetu, más conocimiento. Tan solo necesitas ser más sabio en la vida. Ahora, déjeme mostrarle algo. Uno de los libros que leí en este año 2026 se llama 20 reglas de oro para educar hijos y alumnos. Lo escribe un psiquiatra brasileño llamado Augusto Curry. Y en su libro, el eslogan del libro es: cómo crear mentes brillantes en un mundo lleno de ansiedad. Y una de las reglas que postula el doctor es esta. Él dice que los hijos, los jóvenes, los adolescentes necesitamos, porque yo me siento joven todavía, muchacho, entero. Pregúntale a Lorenita y verá que estoy entero. Son límites inteligentes y reglas claras. Paradójicamente, no sé si se ha dado cuenta que muchas personas enmarcan la felicidad en hacer lo que quiera. Pues no. La ciencia y los estudios han comprobado que cuando una persona tiene límites claros y tiene normas en su vida, va a crecer con un mejor carácter. Por ejemplo, cuando alguien tiene límites, aprenderá a agradecer. Cuando alguien tiene límites, aprenderá a respetar. Cuando alguien tiene límites, aprenderá a compartir. Cuando algo tiene límites, aprenderá a tolerar la frustración. Cuando alguien tiene límites, aprenderá a manejar la espera, por lo tanto se vuelve más paciente. Cuando una persona no tiene límites, se tira a la vida pensando que en la vida puede hacer todo lo que quiera. ¿Están listos para la historia de este punto? Ahí les va. Yo salí de la iglesia, iba para un campamento de líderes, algo como esto pero lleno de líderes. Y en mi carro me llevé a parte del equipo de alabanza, que en ese momento eran todos unos muchachos jovencitos. Íbamos en el carro saliendo de la iglesia, tomamos una vía y de repente por esa vía encuentro que hay una mamá y una niña, ambas son de la iglesia y están llorando. Mientras yo iba en el carro, vi que pasó un tipo con un cuchillo de este tamaño y corría así. Pero la Biblia dice que como tomar un perro por las orejas es meterse en pleito ajeno. Yo dije: yo no sé quién es ese ladrón, que se vaya. Sin embargo, mientras iba y veo a la hermana de la iglesia llorando con su niña, les digo: hermanas, ¿qué pasó? Y me dice: un ladrón nos robó, nos quitó el bolso y nos sacó un cuchillo. A mí me empezó a hervir la sangre. Pregúnteme qué hice. Dije: debe ser el bandido que pasó ahorita. Agarré ese carro y dije: voy por él. Y el carro hizo así. En ese momento tenía pelo, pero si hubiera sido ahora, usted se hubiera confundido con Dominic Toretto. Y yo me voy detrás de ese ladrón. Y los muchachos, todos los pelados que estaban ahí en el carro decían: uy, pastor, aleluya, que el Señor nos permita chocarlo. Yo: amén. Y yo iba detrás de eso. Íbamos ahí persiguiendo al ladrón, nos metimos por un poco de vías. Cuando de repente lo encuentro de frente, él venía así, estaba agitado de correr. Y cuando yo lo veo, aceleré y le tiré el carro. El tipo hace esto y ¡pah! Le pegué en una pierna y dice: ¿por qué me chocas? Y yo le dije: por ladrón, le sacaste un cuchillo a una niña. Y el tipo empieza a correr así cojo, y a que no sabe yo qué. Volteé
metí el carro y me fui detrás de él. Y los del carro eran emocionados. Uy, pastor, bendito Dios que nos dejó alcanzarlo. Yo dije amén. Y vamos en el carro detrás del ladrón. De repente él se mete por una vía y yo iba detrás de él. La gente pitaba y decía que por qué le tiraste el carro. Y les dije, ¿por qué le sacó un cuchillo a una niña? Y la gente de las tiendas que estaban ahí decían, vamos por él. Y ahora ya tenía un equipo de persecución. Íbamos detrás del ladrón y dale. El ladrón toma el bolso y lo tira y dice, ya. Luego tira el cuchillo y dice, ya, déjenme ahí. De repente ahí él va pasando por una estación de policía y yo le pito al policía. El policía saca un palo que tiene aquí. ¿Cómo se llama esa cosa? Saca un bolillo. Y cuando el ladrón va, lo voltea y ven para acá, hijo. ¿Quién te mandó a hacerte adelante? Corre desesperado. ¡Corre! ¿Usted está soltero? Con razón. Coge con el bolillo y el policía corre. Y él se cae al piso. Los muchachos gritan, aleluya, pastor. Yo me bajo del carro. El policía me dice, ¿qué pasó? Le dije, es un ladrón. El ladrón se está parando. Y cuando yo me bajo del carro, me le voy con esta mano que Dios me dio, con esta. Le hago así, ladrón, ¡pa! Y él cae al piso otra vez. Y me dice, ¿por qué me pegás? Así no. Él lo gritó con desesperación. ¿Por qué me pegás? ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué me pegás? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué? ¿Por qué me pegás? Y yo le dije, por ladrón. El policía lo levantó y se lo llevó. Todo el mundo estaba viendo, los muchachos en el carro. Siéntate. Los muchachos, no, pero no tan lejos ahí que te necesito. No he acabado. Siéntate. Los muchachos en el carro decían, pastor, ¿ahora qué sigue? Les digo, ustedes tranquilos, yo lo arreglo. Y me voy para allá, sí. Y me voy para allá. Y entonces le digo, ¿por qué le sacaste un cuchillo a las niñas? Vos sos un poco hombre. Sácame el cuchillo a mí. ¿No ve que ya tenía la policía cerca? Ya podía amenazarlo. Y le digo, ¿sabes por qué estás así? Vos estás así porque no le temes a Dios. Porque te faltó un papá que te colocara límites. Porque te faltó una mamá que te enseñara en la vida. Porque te faltó una autoridad que te enseñara. Y como no te enseñaron a trabajar, entonces crees que la vida se gana quitándole la vida a otros. Vos sos un poco hombre. Y empieza y me dice, yo nunca tuve papá. Siéntate, hijo. Pon cara de que estás llorando. Tranquilos, no se están perdiendo de mucho. Ven para acá que te quieren ver, papi. Ven para acá. Siéntate aquí. ¿Tienes novia? ¿Estás soltero? ¿Tienes novia? Ni se ilusionen, chicas. Nada que hacer. Perdóname, mija, tú disculparás. No sé quién lo mandó a sentarse adelante. Pon cara de que estás llorando. Cuando yo veo eso, pasé de ser un ciudadano en posición de defensa, me transformé en pastor. Y le dije, tranquilo, mijo, tranquilo. Y él lloraba. Tranquilo, mijo, no te preocupes. Yo sé que te faltó tu papá y por eso haces lo que haces. Pero Dios es tu padre, mijo, y Él te quiere ayudar.
Él te puede dar esperanza, Él puede cambiarte esa vida. Y él seguía llorando. Llora. Él seguía llorando. Y yo después le dije, ¿quieres hacer una oración? Sí. Oramos juntos. Yo le hice hacer la oración de fe. Y al final, cuando todo se acabó, me despedí de él. Y el policía me dijo, usted tan bonito que habla. ¿Usted a qué se dedica? Yo le dije, yo soy pastor, pero no le diga a nadie. Después de esa pela que le había dado a ese pela. Pero ¿sabe qué me recuerda la historia de ese muchacho? Que él en el peor momento de su vida comprendió que una de las cosas que lo tenía destrozado era que nunca tuvo un papá que le pusiera límites. ¿Y sabe qué es lo que más me pesa en el corazón? Que hay muchachos aquí sentados, hay hijos que desprecian las correcciones de sus padres. Hay hijos que les da rabia cuando su papá o su mamá les dicen, eso no te conviene. Hay hijos que les molesta cuando sus padres, con amor, los seres humanos que más te quieren ver bien, que más te quieren ayudar en la vida, se te atraviesan y te dicen, hijo, esto no te conviene. Hija, párale con eso. Hijo, es mejor que dejes eso de un lado. Pero muchos de nosotros tenemos el corazón tan duro que no nos estamos dando cuenta que la corrección que estamos despreciando es un regalo divino para poner los límites y ayudarnos a ser mejores personas. Yo no sé si aquí hay al menos un joven, una jovencita que pueda decir, voy a respetar, voy a amar y voy a agradecer la corrección de mis padres. No espere que sea tarde, no espere que llegue el momento en el que cuando usted tome su celular para llamar a su mamá, nunca le conteste porque ya murió y ya no está a su lado. No espere que llegue el momento de que le falte su papá para decir, ¿por qué nunca respeté a este hombre que sí, no tenía el mismo conocimiento mío, no tenía el mismo nivel en el que ahora estoy, pero es mi autoridad, es mi papá, es mi mamá? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en esta tierra que el Señor tu Dios te da. Valora la corrección. Yo sé que no es fácil, a veces nos da rabia, pero recuerda, la corrección no solamente mide tu obediencia, también mide tu carácter. Y si no te hace muy bien, por lo menos di, esto me va a ayudar a tener carácter. Guardaré silencio y acataré la instrucción que mis autoridades me están dando. Las advertencias vienen de la vida, la corrección viene de las autoridades. Lo vuelvo a repetir. Las advertencias te las da la vida, la corrección te las dan tus autoridades. Gracias, hijo, puedes sentarte en paz. Gracias por no peluquearte tan bajito. Vuelvo a repetirlo, las advertencias te las da la vida, la corrección te la dan tus autoridades. Muéstrame cómo reaccionas cuando te corrige tu autoridad. Muéstrame cómo reaccionas cuando te corrigen tus profesores, cuando te corrigen tus directores, cuando te corrigen las personas que Dios ha puesto sobre ti, cuando te corrigen tus líderes, cuando te corrigen tus pastores. Muéstrame cómo reaccionas y te voy a decir a dónde Dios te va a poner y a dónde Dios te va a llevar. La gente sabia ama la corrección. Cuando algo no te guste y te moleste, hazte tu propia terapia y ve y dile a la persona que te corrigió, gracias, porque aunque esto me cuesta aceptarlo, yo sé que me estás corrigiendo para mi bienestar, para que yo crezca y para que me ayude, así que gracias. Y te vas a dar cuenta que el que se entrena en corrección terminará siendo sabio. Mira lo que dice la palabra. Vuélvame a colocar el versículo. Despreciar la disciplina es no apreciarse a uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. Ahora, mira este verso que le traje. Proverbios 15:15 dice: el necio desprecia la corrección de su padre. El que la acata alcanza la prudencia. Necesito que todo el mundo lea ese verso fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Despreciar o acatar? Yo no veo 3, veo 2. Diga conmigo, acatar. Pero bien arriba, diga acatar. Ahora levante la izquierda, diga despreciar. Dos opciones. Cada vez que lo corrijan, usted tiene dos caminos: acata o desprecia. Lo que dice la Biblia es que el que acata se vuelve prudente. El que desprecia pierde la sabiduría.
Permítame continuar, vamos con el tercer, le debo regalar una frase en este momento. Y dice así: hay correcciones que incomodan nuestros planes, pero acomodan nuestro propósito. Otra vez, hay correcciones que incomodan nuestros planes, pero acomodan nuestro propósito. La corrección no siempre te hace sentir bien. La corrección a veces duele, pero la corrección que duele al principio la agradecerás después cuando te sanes y te des cuenta que el día que Dios se te atravesó para cambiarte tus planes, aunque te dolió renunciar a los tuyos, en ese mismo momento Dios activó los planes de Él y dijo: ahora que renunciaste a tus planes, siguen mis planes, y solo será cuestión de tiempo antes que la alegría que vas a tener al caminar en el plan de Dios te haga borrar las lágrimas de dolor por haber abortado tus planes. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Los planes de Dios para ti son mejores que los que tú mismo te trazaste. No tengas temor a obedecerlo, y bendita sea la corrección que nos saca de nuestros planes y nos lleva a su propósito. Alguien gríteme amén, por favor. Si va a aplaudir al Rey, hágale con fuerza, que la gloria es de Él que nos habla en este momento. Tercer punto: ¿cómo crecer en sabiduría? Vamos a recapitular qué fue lo primero que le enseñé. Para crecer en sabiduría necesitamos, repítalo conmigo. Muy bien, necesitamos en primera instancia prestar atención a las advertencias. Lo segundo que necesitamos es obedecer la corrección. Tercero, escriba: manteniendo el temor a Dios. Fuerte, repítalo fuerte, 1, 2, 3. Manteniendo el temor a Dios. Présteme atención a esto, muchachos. Vamos a la Biblia. El verso, Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor corrige y da sabiduría. Lean fuerte la pantalla, vamos, 1, 2, 3. Corrige y da sabiduría. ¿Qué es el temor a Dios? Los que están tomando nota, escriban por favor. El temor a Dios es un filtro moral y es un filtro espiritual que nos mantiene puros cuando estamos solos, pero también cuando estamos acompañados. El temor a Dios es esa conciencia de respeto y obediencia a Dios que lo ve todo. Ahí va a aparecer en la pantalla. El temor a Dios es la conciencia de respeto y obediencia a Dios que lo ve todo. Cuando una persona tiene temor a Dios, se comporta de manera correcta, lo vean las personas o no lo vean las personas. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te hace consciente que Dios lo está viendo todo. Entonces, cuando estás solo y de repente te dan ganas de hacer algo indebido, de escribir algo indebido, de buscar algo indebido, tú te detienes porque dices: Señor, yo no te voy a fallar porque tú me estás viendo. Cuando hay una oportunidad de robar, cuando hay una oportunidad de estafar, cuando hay una oportunidad de firmar un documento para hacer algo ilegal, tú te abstienes de hacerlo. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te dice: ese pecado que tú crees que está escondido, Dios lo está viendo. Entonces no lo hago para quedar bien con la gente, vivo para quedar bien con Dios. Las personas que le tienen temor a las consecuencias del pecado generalmente se guardan para que el pecado no les quite nada. Pero el que tiene temor a Dios dice: a mí no me importa si me ven, si me aplauden, si me reconocen o no me reconocen. Yo tomé la decisión de caminar en una vida que agrade a Dios porque quiero la sonrisa de Dios, aunque eso implique el desprecio de las personas. Cuando el temor de Dios vive en tu vida, el temor a Dios te va a conducir por el camino de la sabiduría. Escucha esto. Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Esto impacta mi corazón de manera muy especial, porque cuando una persona tiene temor de Dios en su vida, no anda asustado mirando a qué horas me van a descubrir, a qué horas se me va a destapar este guardado, a qué horas van a ver algo indebido. No, tú estás tranquilo, no tienes temor de nada.
A mí se me acaba el celular en la casa muchas veces. Pregúnteme si eso me asusta. Pregúnteme con chisme. No. Mi esposa a veces me agarra el celular que para buscar algo o buscar fotos y cosas. Pregúnteme si eso me asusta. No. Mi esposa tiene mis contraseñas, tiene mis claves, tiene acceso a todo lo que yo tengo. Pregúnteme si eso me asusta. No me asusta. Porque el que nada debe, nada teme. El que mucho debe, algo teme. La pregunta es, tu vida financiera, moral, sexual, personal, relacional, de educación, tus proyectos, ¿hay algo que si saldría a la luz te podría avergonzar? No me respondas, solo piensa. Hay algo que si se logra descubrir, que tú has tenido guardado y guardado y guardado, y yo no quiero que esto lo descubran, y caíste en la trampa del diablo que te dice, usted tranquilo papito que yo le guardo. Mire, el diablo le voy a enseñar algo que yo he aprendido. El diablo no le carga afán a nada. Él puede esperar meses, días o incluso años para destapar ollas podridas justo cuando más daño puede hacer. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? Que aprendieron a convivir con el pecado escondido. Y hoy vengo a decirte, eso no es sabiduría, eso es hipocresía. Vivir con un pecado escondido, sabiendo que es algo indebido, sabiendo que es algo que no está bien, es una bomba de tiempo que está ahí latente y en cualquier momento puede explotar. ¿Usted cree que eso es tranquilidad? Hay personas que no tienen paz, trabajan en empresas y no quieren salir a vacaciones solamente para que no hagan y busquen en los computadores todos los archivos corruptos y torcidos que tienen. Eso no es integridad, eso es hipocresía. Hay personas que tienen temor de que sus redes sociales se expongan y salga a la luz de las fotos y los videos que en sexting mandaste estando desnuda. Jamás olvidaré un caso que tuve que tratar hace mucho tiempo de una niña al borde del suicidio. Se quería morir porque se dejó enredar de un muchacho. Y enredar y enredar. Y ustedes y yo sabemos que por esas redes sociales uno puede decir de todo, pensando que nunca va a salir a la luz. Recuerdo las bellas palabras que una autoridad un día me regaló y me dijo: todo lo que se sube a internet nunca baja, nunca se borra completamente, siempre quedará una marca ahí registrada. Tu sexualidad, tu intimidad, tus partes íntimas, no se las compartas al mundo, a nadie. Eso es tuyo, es sagrado. Es que él me dijo que le mandara una foto, pastor, entonces yo. Quien de verdad te ama, te respeta. Quien de verdad te ama, te espera. Quien de verdad te ama, no te corrompe. Quien de verdad te ama, te da tu lugar. Mira el caso de esta jovencita. El muchacho empezó a enamorarla y ella cayó, fue presa fácil. Y fue presa fácil porque tenía la autoestima por el piso. Ella no se sentía bonita. Y él empezó a tratar de seducirla, de enamorarla. Lo logró. Y después, cuando le empezó a pedir videos y fotos de sexting, practicando ejercicios de masturbación ella misma y mandándoselos, él le pedía más y ella más le entregaba. Y cuando tenía buen material, aquel muchacho lo publicó todo en una página del colegio. Él no quería el amor de ella, era un reto para enamorar a la más fea del salón y poder avergonzarla delante de todo el mundo. Ahora la niña se quería suicidar. ¿Por qué? Porque ella entregó todo por amor y el otro le prometió todo por burlarse de ella. Es que un verdadero hombre no te va a avergonzar, un verdadero hombre te va a respetar. Gracias por ese amén de las mujeres que están aquí. Y ustedes, muchachos, ojo con lo que piden. Ojo con lo que piden. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a frenar ciertas conductas? Cuando nadie nos ve, cuando nadie sabe, levante la mano derecha y diga: el temor a Dios. Fuerte, diga: el temor a Dios. Cuando una persona pierde el temor a Dios, de hecho les traje una ecuación que nunca falla. Primero se pierde el temor a Dios y después se pierden todas las cosas que pensamos que nadie nos quitaría. Pastor, es que yo estoy enamorado de este muchacho. Usted puede amar a quien quiera,
Pero si usted pierde el temor a Dios en esa relación, será cuestión de tiempo antes de que esa relación se le dañe. Pastor, ya sé, para no fornicar nos vamos a casar. Usted no se imagina cómo yo he visto rompimiento de matrimonios que se casaron, dice que para no fornicar. Uno no se casa para no fornicar, uno se casa para compartir la vida, uno se casa para hacer un proyecto de vida con alguien. Y si lo único que te está motivando a ti es el sexo, por el sexo te divorcias. Gracias por ese amén flojo. Temor a Dios. Mantén el temor a Dios y el Señor va a proteger lo que tienes. Mantén el temor a Dios en ese noviazgo, y si es voluntad de Dios vas a tener un bello matrimonio. Mantén el temor de Dios en ese emprendimiento que tienes, y si es voluntad de Dios, Dios te va a dar una gran empresa. Mantén el temor a Dios en tu ministerio, y si es voluntad de Dios, Dios te va a dar un gran ministerio. Mantén el temor de Dios en tu carrera como deportista, y si es la voluntad de Dios, Dios te va a poner bien arriba como deportista. Mantén el temor a Dios como profesional, y si es la voluntad de Dios, Él te va a poner en alto en la carrera y el proyecto que tienes. Aquí la clave no es tener más cosas, es tener más temor a Dios. Yo estoy convencido que este mensaje no es popular, pero no vine a venderte lo que tú querías, vine a decirte lo que la palabra del Señor enseña. Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Pero déjeme leerle un versículo más, y con esto me voy al último punto de esta palabra, porque he llegado al final de la predicación. Léalo conmigo fuerte, ¿están listos? Vamos, 1, 2 y 3. El temor del Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida, si son humildes. ¡Úpale! Esto es lo que el mundo te ofrece: riquezas, fama, vida. Pero qué interesante que Dios también lo ofrece. ¿Y sabes cómo lo ofrece? Se lo ofrece a todos aquellos que tienen temor a Él. Lea conmigo la Biblia fuerte, por favor. Va a levantar la mano derecha, y después de leer este versículo, alguien va a gritar algo con la palabra, porque yo le quiero decir, aquí podemos llenar este escenario de predicadores, pero ninguno se compara al poder de la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. ¿Están listos? Mano arriba conmigo fuerte. 1, 2 y 3. El Señor si son humildes. ¿Cuántos dicen amén? Alabe al Señor por su palabra. Riquezas, honra y vida, si son humildes. Ojo con esa pequeña y última condición: te doy todo si me temes y si eres humilde. Lo paradójico es esto: muchas personas, cuando alcanzan riqueza, honra y vida, pierden la humildad. Le dije que la palabra de hoy se llama ¿cómo crecer en sabiduría? Y le dije que la cita principal de este mensaje, hijo, no sé si me la puedas poner por favor, la primera cita que leímos, voy a repetírsela. Proverbios capítulo número 15, verso 31 al 33. Dice de la siguiente manera: el que presta oído a las advertencias de la vida convivirá con sabios. Ahí aprendimos que el primer paso para ser sabios es prestar ¿qué? Oído a las advertencias. El segundo paso, ¿qué dice la Biblia? Póngame el versículo. Segundo, despreciar la corrección, despreciar la disciplina es no apreciarse uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. Ahí te dije que teníamos que valorarla. Otro paso para ser cada día más sabios. Luego dice la Biblia: el temor del Señor corrige y da sabiduría. ¿Qué fue lo siguiente que te enseñé? Que tenemos que mantener el temor a Dios. Cada una de estas pautas harán que cada día seas más sabio.
Pero la Biblia no termina ahí. La Biblia dice: antes que la honra viene la. Qué paradójico, qué paradójico que el último punto que nos ayuda a ser sabios, la humildad, que parecería llevarnos más arriba, en realidad nos hace ir más abajo. Estatua. Escucha esto. Dios no tiene problema con engrandecer una vida. A Dios no le es difícil levantar a un anónimo, proveerle a alguien que tiene escasez. Para Dios no es difícil. Para Dios no es difícil encender sus lámparas y mostrarnos gente que estaba en el anonimato. Para Él no es difícil. Él lo hace cuando quiere, como quiere. Y así como Dios levanta, así también Dios esconde. Así como Dios da, así también Dios quita. Así como Dios entrega, así también Dios recoge. Pero ¿sabes cuál es la clave para ser sabios y mantenernos en el más alto nivel al que Dios nos pueda llevar? Siendo personas humildes. No hay nada más terrible que una persona que pierde la humildad. Y aquí le voy a regalar una frase. Dios no quiere estrellas, Dios quiere discípulos. Lo vuelvo a repetir: Dios no está buscando estrellas, Dios quiere discípulos. Me enerva ver gente que tomó el ministerio como un estrellato. No, todo lo que tenemos es por gracia. Si Dios te abre puertas para ir a un lugar, es gracia. Si el Señor te dio más que otros, es gracia. Si tienes un talento maravilloso para cantar, es su gracia. Si tienes un talento impresionante para predicar, es gracia. Si tienes recursos, es gracia. Si tienes un reconocimiento, es gracia. Es gracia. Gracia. No son tus méritos. No. Cuando una persona se le mete el delirio de la estrella, es que yo soy. No, tú no eres nadie. Tú eres un hijo de Dios redimido y lavado por su sangre preciosa, en el cual Él tuvo bondad y misericordia. Y si te dio un poquito, no es para que te sientas más. Si te dio un poquito más, es para que compartas más, ayudes más, bendigas más. Y como un día me enseñó el pastor, para que aceleres el regreso de Cristo a esta tierra. Dios no te da para que humilles a otro. Dios te da para que levantes al caído y seas las manos de Dios en esta tierra. No para que presumas. Humildad. Lo que pasa es que la humildad no se puede impostar. La humildad no se puede falsificar. La humildad es tan poderosa como real y genuina. Cuando una persona que no es humilde trata de ser humilde, se le nota. Eso es algo que brota del alma. Tú lo logras percibir, lo logras reconocer y además lo logras confirmar. Y claro, Dios sabe, y con esto le regalo otra frase: Dios sabe qué hacer para recordarnos que no somos más que nadie y que siempre lo necesitamos a Él. Vuelvo a repetir esto: Dios sabe qué hacer para recordarnos que no somos más que nadie y que siempre lo necesitamos. Dios sabe qué hacer. Una enfermedad, una pérdida, una vergüenza. Le voy a recomendar un álbum que es el que he estado escuchando estos últimos días. Un cantante, no es muy famoso, no es muy reconocido, no llena estadios, pero estoy seguro que llena de alegría el corazón de Dios. Se llama Santiago Benavides. Santi ahora vive en Canadá y escuché hace poco su último álbum que se llama Andar sobre el agua. Y de repente llegó una canción que se empezó a reproducir sola y me sorprendió un poco, porque para ser honesto con ustedes, el vallenato no es mi estilo de música favorito. Y la canción era un vallenato y tenía por nombre la canción, se la recomiendo, Sebastián Bermúdez.
Sebastián Bermúdez, ¿yo qué es esto? Pero como conozco que Santi predica con sus historias, pues la seguí escuchando. Y cuenta Santiago que la canción la compone en una experiencia que tuvo cuando llegó a vivir a Canadá. Él ya era invitado a lugares, era conocido, tenía cierto reconocimiento, pero cuando cambió de país le tocó hacer lo que a muchos inmigrantes les ha tocado hacer cuando llegan a un nuevo lugar, y es empezar de cero. Ahora estaba en un país nuevo, tenía que ir a tocar puertas, llegó a iglesias donde no tenían ni idea quién era él. Le consiguieron la oportunidad de cantar en una iglesia mientras recogían la ofrenda, y el pastor lo presenta más o menos de la siguiente manera: hermanos, vino un cantante, no sabemos quién es él, lo recomendaron unos hermanos, él nos va a cantar, reciban con un aplauso. El cantante se llama Santiago Benavides, pero aquel pastor dijo: reciban con un aplauso a Sebastián Bermúdez. La gente aplaudió. Lo que no le aplaudió fue el ego. Yo me llamo Santiago, ¿cómo que Sebastián? Y de eso se trata la canción. Es muy cómica, hace reír, buenísima. No. Pero entre todas las cosas que la canción menciona es que Sebastián Bermúdez, Santiago lo necesitaba, porque cada vez que lo escucha, su ego se lo pisan y le recuerdan que nuestra grandeza no está en nuestro nombre, en nuestro reconocimiento. Desde aquel entonces cuando me dicen Juan Carlos Lerman, desde aquel entonces cuando me dicen Juan Pablo Lerma, cuando me cambian el nombre me dicen Juan David. ¿Ustedes han escuchado la historia de una muchacha que me dijo Juan David? Yo por eso le terminé. ¿No la han escuchado? Ni la van a escuchar porque ya acabé la prédica. Pero lo que les quiero decir es que Dios tiene sentido del humor y Él sabe qué hacer para bajarnos los humos y los egos y decir: ¿que usted quién es? Señor, ¿que usted quién es? ¿Que usted quién es? Usted es mi hijo y le doy si quiero y le quito también, porque la humildad, escuche bien, vale más que cualquier riqueza y cualquier posesión en la vida. La Biblia está llena de casos. Por ejemplo, reyes que llegaron a crecer, pero la humildad los dañó. Saúl, tremendo hombre de Dios, hasta que perdió la humildad y ahora quería hacer lo que hacían los sacerdotes. David, un hombre conforme al corazón de Dios, humilde, sencillo, el dulce cantor de Israel, hasta que un día se le ocurrió que podía acostarse con una mujer casada y mandar a matar a su esposo para resolver el problema. Y no contento con eso, un día dijo: yo quiero saber cuántos son mis ejércitos. Y aunque le advirtieron que no los contara, por aquí le entró, por aquí le salió, censó al pueblo y se metió en problemas. Porque parece que en algún momento del camino a todos, míreme, a todos nos podría fallar la humildad. Salomón, el hombre más sabio, pero también un hombre lleno de excesos. Él mismo dice en Eclesiastés que no le negó nada a sus ojos y a sus placeres. Jeroboam, un ayudante bueno al que Dios le dijo: mi hijo, si usted se guarda, si camina juicioso, voy a levantar a mi pueblo con usted. Aunque usted no tiene el linaje, yo lo voy a ayudar. Pero a Jeroboam se le subió el reino a la cabeza y mandó a hacer 2 ídolos a cada extremo de sus territorios. Usías, un hombre que empezó tan bien, pero luego cuando se hizo famoso y fuerte, se olvidó de Dios. Ezequías, uno de los mejores reyes que registra la Biblia del linaje de David, iba a morir y cuando le pidió a Dios vida, Dios le regaló 15 años solo para terminar mostrándole sus tesoros a los mercaderes, a los representantes de Babilonia, que años después vendrían a arrasar con todo, porque ese muchacho que era humilde y sencillo terminó sus años siendo un presumido, mostrando las riquezas que tenía. Pero no solamente los reyes de Israel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, terminó loco por su soberbia, y su hijo Belsasar también terminó muerto por su arrogancia. Muchos reyes crecieron, pero lo perdieron todo.
En la Biblia solamente hay un rey. Míreme a los ojos. Un rey que su grandeza nunca lo dañó. Se mantuvo humilde hasta el final. Les estoy hablando del Rey Jesús. La palabra de Él dice en Efesios que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se despojó de todo, haciéndose obediente hasta la cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchachos,